Buenas tardes, buenos días chicos, espero que todo vaya bien por ahí. Mando un saludo enorme a todos y hoy estoy aquí porque quiero hacer un vídeo acerca del progreso, de cómo progresar, de cómo creo que estamos ahora mismo en un mundo donde el ser humano quiere ser cada día mejor, ser cada día más productivo, ser cada día más eficiente, ser cada día más efectivo. Así que quiero dar una idea totalmente diferente de lo que estamos acostumbrados a ver, oír, sentir, tocar en el día a día acerca de esta productividad, de esta efectividad. Así que si estás interesado en expanderte desde otra forma, desde otro punto de vista, quédate porque te va a encantar este vídeo. Así que vamos a incomodarnos. ¡Let's go! Yo he cambiado muchísimo mi idea de progreso y esto me va a costar mucho, me ha costado mucho, puesto que yo soy una persona de siempre he estado en el hacer, en quería hacer esto, hacer, porque pensaba que a la hora de hacer más, a la hora de abarcar más, yo iba a progresar más. Y después de 30 años con esta filosofía me he dado cuenta de que cuanto más he progresado, ha sido cuanto menos cosas he abarcado. ¿Por qué? Porque al abarcar menos cosas, más me centro en las cosas que hago. Una de las cosas que ha hecho que yo empiece a despuntar a nivel laboral, a nivel físico, de salud, ha sido ni más ni menos que dejar de centrarme en mí y centrarme en los demás. Esto puede sonar un poco... ¿Cómo que centrarme en los demás? Yo me quedo al final, yo me olvido. Totalmente incorrecto. Yo creo que, tal y como dice un curso de milagros y que yo he ido experimentando en mi día a día, al final nosotros constantemente vamos eligiendo dos formas de pensar. Siempre. Dos formas de pensar. O pensamos a través del amor o pensamos a través del miedo. Y tú me dirás, ok Matías, ¿y cómo sé yo cuando tomo una decisión desde el amor, desde la confianza, de la plenitud, de la libertad? O cuando tomo una decisión desde ese miedo, ¿no? De esa inseguridad. Pues ten en cuenta la reacción que tienes de la persona adelante. Va a ser tu testigo. En función de cómo reaccione esa persona, te va a reflejar a qué amo has hecho caso. Entonces, sin darme cuenta, yo empecé, claro, digo, hostia, esta herramienta es brutal, voy a empezar ok, pues yo he sido una persona que siempre he ido señalando o fijándome en el error de mi hermano, en el error de que esa persona, siempre, y siempre he intentado ayudar a esa persona desde mi forma de ver las cosas, ¿no? Entonces, cuando llegué a los 30 años, me di cuenta de que al final, cuando tú señalas ese error en esa persona, ese error lo hace real en ti, ¿sabes? ¿Y cómo llevas esto? Y pues, por ejemplo, te lo pongo a la práctica, lo que me pasaba a mí es que en mi trabajo yo juzgaba mucho a las personas. Yo he trabajado de recursos humanos en una multinacional y había mucho juicio y juzgaba mucho a las personas, que lo que me pasaba después cuando yo iba a trabajar, también sentía miedo porque pensaba que ese mismo juicio que yo hacía con los dirigentes de la compañía hacia estos trabajadores, también lo podían hacer hacia mí. Entonces, todo aquello que daba, también lo recibía. Entonces, por eso, cuando te centras, cuando ves por encima del error a una persona, es lo que te llevas a ti. Y eso te da tranquilidad. Cuando yo me di cuenta de esto, lo que hago, ok, voy a dejar de juzgar. Y de repente siento tranquilidad y una calma en mi trabajo que antes nunca había sentido. ¿Por qué? Porque esa misma confianza que yo le doy a esa persona, ¿vale? Esa misma confianza que yo hago con los demás, al final es lo que yo también después recibo. Todo lo que tú des lo vas a recibir. Y obviamente que cambia muchísimo. Cuando tú decides tomar una decisión desde el amor hacia esa persona, la reacción de esa persona va a ser otra totalmente diferente. Totalmente diferente. El problema es que si tú crees que, o sea, si tú tienes un sistema de pensamiento dual, donde te sientes separado de la persona que tienes enfrente, crees que mirar por encima del error de esa persona le estás haciendo mal a ella.
y por ende te estás haciendo mal a ti. Entonces, cuando realmente no sepas, porque cuando empiezas en un autoconocimiento, sí, sabes, ok, son dos sistemas de pensamiento, uno va derivado de el amor, la libertad, la plenitud, y otro va derivado del miedo, la ira, la vergüenza, ¿no? Entonces, ¿cómo sé cuando estoy tomando una decisión u otra? Pues aquí lo tienes. Ten en cuenta los testigos de tu entorno. Y en función de cómo esa persona reaccione, sabrás si estás tomando la decisión del amor o del miedo. Esto no quiere decir que ahora limpiemos el culo o peloteemos a todo el mundo. Nada de eso. Realmente te digo algo, no es el hecho en sí, no es la decisión que tomes en sí, no es que voy a ser amor y el amor es sensibilidad, el amor es ser débil, el amor es seguir el rollo. No. Es desde dónde tomas esa decisión. Si esa decisión te genera libertad, te genera paz, tranquilidad, lo haces. Y si esa decisión te genera montarte una historia todos los días, recontarte esta historia, porque no se mantiene, al final lo que no es verdad tiende a empobrecerse. Entonces tú tienes que hacer un esfuerzo, un sacrificio todos los días para que eso se mantenga. Eso es miedo. Porque el amor es verdad, el amor es cuando tú das algo desde el amor, no tienes que mantenerte ahí sacrificándote o haciendo para que eso se dé, ya está. Estos dos conceptos a mí me ayudaron muchísimo a identificarme porque yo daba decisiones desde el amor, pero sin darme cuenta era miedo. Y muchas decisiones desde el miedo, sin darme en cuenta era amor. Por ejemplo, una de las decisiones que tomé era irme a Irlanda. Al principio pensé que era miedo y después me di cuenta de que era amor. De que yo siempre había tenido dentro de mí ese motor, ese amor a viajar a otro país, a conocer otra cultura, otra comida, pero no lo había hecho por miedo a no ser suficiente. Por miedo a creer de que yo ya mi vida la tenía destinada a un oficio, un horario. Y al pensar que me iba por huir, cuando llegué a ese país, cuando llegué al cabo del tiempo, ya tú sabes de dónde tomas esa decisión. Entonces, yo creo que es trascendental. Esa es la única forma que vas a poder tener, para mí, es de progresar. El cada vez ser más consciente de dónde tomas esas decisiones. Y más nada, todo el tiempo estamos decidiendo entre amor o miedo. Todo, hasta los alimentos que elegimos en la comida. Cuando buscamos alimentos que nos satisfacen de forma inmediata, es porque la mayoría de las veces nos alimentamos por emociones que por hambre. Es así. Cuando nos sentimos, porque yo he estado ahí, yo me he sentido muy vacío, me he sentido muy aburrido en mi rutina, que mi única forma de escape era a través de la comida. ¿Y qué comía? Pues comía alimentos que me satisfagan, que en el momento se sintieron muchísima satisfacción. Y esos alimentos son alimentos que son procesados, que son ultraprocesados, o son harinas, o son alimentos que generan adicción, no son alimentos naturales. Entonces, todo está conectado. Por eso el cambio tiene que ir siempre de dentro hacia afuera. Tú no puedes decir a una persona que cambie su forma de moverse, de que no ha pasado de moverse nunca, a que ahora diga, venga, pues 4 veces nos vamos a mover por semana y vas a alimentarte de esta forma. ¿Por qué? Porque por mucho que tú te muevas, por mucho que tú te alimentes, va a llegar una emoción que no vas a saber gestionarla, vas a tomar decisiones desde el miedo y esa decisión del miedo va a bajar tu vibración y no te va a apetecer seguir esas pautas que te ha dado esa persona. Lo que te va a apetecer es comer macarrones o una pizza y después un batido de chocolate o lo que sea, es lo que te va a apetecer. Entonces, todo cambio tiene que ir de dentro hacia afuera. Y la única progresión no se basa en lo que haces. Si yo cada vez me doy más cuenta de que cuanto menos hagas y esas menos cosas que hagas, más te centres desde dónde lo haces, más vas a progresar. Así que chicos, desde aquí os mando un saludo enorme, espero que este contenido os ayude. Mandarme un comentario del 1 al 10 que os ha parecido el vídeo y una frase al lado de un pequeño feedback del vídeo que os ha parecido. Os mando un saludo y nos vemos mañana con más contenido.